Día 11 de mayo. Santa Juana de Arco, mártir, del año 1431. Esta es una santa que a los 17 años llegó a ser heroína nacional y mártir de la religión. Juana de Arco nació en el año 1412 en Francia. Su padre se llamaba Jaime de Arco y era un campesino. Juana creció en el campo y nunca aprendió a leer ni a escribir. Pero su madre, que era muy piadosa, le infundió una gran confianza en el Padre Celestial y una tierna devoción a la Virgen María. Cada sábado, la niña Juana recogía flores del campo para llevarlas al altar de Nuestra Señora. Cada mes se confesaba y comulgaba, y su gran deseo era llegar a la santidad y no cometer ningún pecado. Era tan buena y bondadosa que todos en el pueblo la querían. Su patria, Francia, estaba en muy grave situación porque la habían invadido los ingleses que se iban posesionando rápidamente de muchas ciudades y hacían grandes estragos. A los 14 años, la niña Juana empezó a sentir unas voces que la llamaban. Al principio no sabía de quién se trataba, pero después empezó a ver resplandores y que se le aparecía el arcángel San Miguel. Santa Catalina y Santa Margarita le decían: «Tú debes salvar a la nación y al rey». Por temor no contó nada a nadie al principio, pero después las voces fueron insistiéndole fuertemente en que ella, pobre niña campesina, estaba destinada para salvar la nación y al rey. Y entonces contó a sus familiares y vecinos. Las primeras veces la gente no le creyó, pero después, ante la insistencia de las voces y de los ruegos de la joven, un tío suyo se la llevó a donde el comandante del ejército de la ciudad vecina. Ella le dijo que Dios le enviaba para llevar un mensaje al rey, pero el militar no le creyó y la despachó otra vez para su casa. Sin embargo, unos meses después, Juana volvió a presentarse ante el comandante, y éste, ante la noticia de una derrota que la niña le había profetizado, la envió con una escolta a que fuera a ver al rey. Llegada a la ciudad, pidió poder hablar con el rey. Este, para engañarla, se disfrazó de simple aldeano y colocó en su sitio a otro. La joven llegó al gran salón y, en vez de dirigirse hacia donde estaba el reemplazado del rey, guiada por las voces que le dirigían, se fue directamente a donde estaba el rey disfrazado, y le habló, y le contó secretos que el rey no se imaginaba. Esto hizo que el rey cambiara totalmente de opinión acerca de la joven campesina. Ya no faltaba sino una ciudad importante para caer en manos de los ingleses. Era Orleans, y estaba sitiada por un fuerte ejército inglés. El rey Carlos y sus militares ya creían perdida la guerra, pero Juana le pide al monarca que le conceda a ella el mando sobre las tropas, y el rey la nombra capitana. Juana manda hacer una bandera blanca con los nombres de Jesús y María, y al frente de 10.000 hombres se dirige hacia Orleans. Animados por la joven capitana, los soldados franceses lucharon como héroes y expulsaron a los asaltantes y liberaron a Orleans. Luego se dirigieron a varias otras ciudades y las liberaron también. Juana no luchaba ni hería a nadie, pero al frente del ejército iba de grupo en grupo animando a los combatientes e infundiéndoles entusiasmo, y varias veces fue herida en las batallas. Después de sus resonantes victorias, obtuvo Santa Juana que el temeroso rey Carlos VII aceptara ser coronado como jefe de toda la nación, y así se hizo con impresionante solemnidad en la ciudad de Reims. Pero vinieron luego las envidias, y entonces empezó para nuestra santa una época de sufrimientos y de traiciones contra ella. Hasta ahora había sido una heroína nacional, ahora iba a llegar a ser una mártir. Muchos empleados de la corte del rey tenían celos de que ella llegara a ser demasiado importante y empezaron a hacerle la guerra.
Faltaba algo muy importante en aquella guerra nacional: conquistar a París, la capital, que estaba en poder del enemigo, y hacia allí se dirigió Juana con varios valientes. Pero el rey Carlos VII, por envidias y por componendas con los enemigos, le retiró sus tropas, y Juana fue herida en batalla, y así fue hecha prisionera por los borgoñones. Los franceses la habían abandonado, pero los ingleses estaban supremamente interesados en tenerla en la cárcel, y así pagaron más de 1000 monedas de oro a los de Borgoña para que se la entregaran, y la sentenciaron a cadena perpetua. Los ingleses la hicieron sufrir muchísimo en la cárcel. Las humillaciones y los insultos eran de todos los días y a todas horas, hasta el punto que Juana llegó a exclamar: «Esta cárcel ha sido para mí un martirio tan cruel como nunca me había imaginado que podía serlo». Pero seguía rezando con fe y proclamando que sí había oído las voces del cielo, y que la campaña que había hecho para salvar a su patria había sido por voluntad de Dios. Los enemigos acusaron a Juana de brujería, diciendo que las victorias que habían obtenido eran porque les había hecho brujería a los ingleses para poder derrotar. Ella apeló al sumo pontífice, pidiendo que fuera el Papa de Roma el que la juzgara, pero nadie quiso llevarle al Santo Padre esta noticia, y el tribunal estuvo compuesto exclusivamente por enemigos de la santa. Y aunque Juana declaró muchas veces que nunca había empleado brujerías y que era totalmente creyente y buena católica, sin embargo, la sentenciaron a la más terrible de las muertes de ese entonces: ser quemada viva. Encendieron una hoguera y la amarraron a un poste y la quemaron lentamente. Murió rezando, y su mayor consuelo era mirar el crucifijo que un religioso le presentaba y encomendarse a nuestro Señor. Invocaba al arcángel San Miguel, al cual siempre le había tenido gran devoción, y pronunciando por 3 veces el nombre de Jesús, entregó su espíritu. Era el 29 de mayo del año 1431. Tenía apenas 19 años. Varios volvieron a sus casas diciendo: «Hoy hemos quemado a una santa». 23 años después, su madre y sus hermanos pidieron que se reabriera otra vez aquel juicio que se había hecho contra ella, y el Papa Calixto III nombró una comisión de juristas, los cuales declararon que la sentencia de Juana fue una injusticia. El rey de Francia la declaró inocente y el Papa Benedicto XV la proclamó santa. Juana de Arco, concédenos un gran amor por nuestra patria.